¿sí? Cuando las masas obtienen lo que quieren. Mi amado, dicen por allí algunos, sobre todo cuando es tiempo de campaña o de revolución social, que la voz del pueblo, dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Un refrán que, sí, o una expresión común en la que se trata de dejar posiblemente establecido de que lo que el pueblo desea es lo que Dios desea, ¿sí? O lo que Dios desea posiblemente se ajusta a lo que el pueblo también quiere. Sin embargo, mi amado, qué lejos está de la realidad dicha expresión cuando el pueblo no conoce al Dios que quiere supuestamente representar. Eso fue lo que ocurrió obviamente con la nación de Israel una vez que salió de Egipto. Ante la primera, diríamos, exposición, ¿sí?, de poder experimentar de parte de Dios un tiempo de, diríamos, de quietud, un tiempo de distanciamiento o de, quisiera verlo también bajo esta óptica, un tiempo de vaciedad. El pueblo no supo manejar la situación. El pueblo, de hecho, mi amado, cuando leemos el capítulo número 32, en sus primeros versículos, ¿sí?, cuando vamos a ese texto, debemos de recordar que Moisés está en el monte 40 días y 40 noches, y yo anticipaba en el estudio pasado, ¿sí?, de que Moisés no sabía, la verdad, cuánto tiempo le habría de tomar estar en el monte. Solamente él acudió a un llamado y él se prestó para ir en pos de ese llamado. Él no sabía si Dios se tomaría una semana, 15 días, un día o un año entero. Él no lo sabía. Sin embargo, todo ese tiempo que Moisés pudo llegar a estar con Dios, que para él fue de gran bendición, de gran unción, ya que no solo recibió presencia en su vida, sino también palabra de Dios para él y para el pueblo. Otra cosa muy diferente estaba ocurriendo, sí, allá, diríamos, abajo en los llanos, donde el pueblo se encontraba. Josué, mi amado, estaba en un punto intermedio. Se había alejado obviamente de la cima porque era una prohibición de Dios de que se acercaran. Y se había quedado, diríamos, en las faldas de ese monte, el monte Horeb, el monte Sinaí. Mi amado, sin embargo, la presencia de Dios estaba en todo lugar. Así como estuviese con Moisés, estaba también con Josué y estaba también, diríamos, viendo el accionar de lo que el pueblo estaba haciendo. Cuando vamos al capítulo 32, es importante considerar en qué condición se encontraba el pueblo, ya que a través de ella podemos, amado hermano, sacar muchas cosas en limpio que nos van a llegar a dar cierto tipo de entender respecto de cómo el pueblo apreció toda la situación que ellos estaban en ese momento viviendo, que estaban encarnando. Y dice el Señor en el versículo número 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿sí?, se acercan entonces, dice la Biblia, al que le seguía aparentemente en línea de sucesión de cargo, se acercan a Aarón. Antes de, mi amado, ir escarbando ya en medio de los textos, mi amado, es importante, como le digo, considerar en qué condición estaba el pueblo. El pueblo estaba aparentemente, obviamente que no lo dice, pero se sobreentiende, el pueblo está impaciente, el pueblo está desesperado. ¿Por qué? Porque Dios les había dado una promesa respecto de su salida de Egipto. ¿Cuál era esa promesa? No solo hacerlos libres, mi amado hermano, de la esclavitud de los egipcios, sino también, mi amado, sin que ellos pudiesen recibir la tan anhelada tierra prometida. Entonces, al tener esta premisa en sus corazones, ellos entienden de que Dios los ha sacado y ha cumplido parte de esa promesa, ¿sí? No el todo, pero parte de esa promesa. Y claro, para el pueblo ser libres, obviamente, de la esclavitud egipcia, les da hasta cierto punto, diríamos, la suficiente capacidad de poder tomar decisiones, porque un esclavo no toma decisiones. ¿Sí? Un esclavo hace
lo que su dueño, sí, o lo que su señor le obliga. Pero ya un pueblo libre puede llegar a tener opinión, puede llegar a tener voz y voto. Bajo esa situación, insisto, hay que entender en qué condición el pueblo se encuentra. Y es en ese momento, cuando ellos ven que si hay una promesa que todavía está incumplida, que está a medias, ellos caen en una desesperación que, si bien es cierto, está infundada. Porque nosotros ya hemos visto, mi amado, que mientras Moisés está allá arriba con el Señor, porque Él lo ha llamado y el pueblo sabe que Dios lo había llamado, mi amado, el pueblo está de una u otra forma experimentando un milagro de manera permanente. Porque el monte en el que se encuentra Moisés con su Dios, mi amado, está en una, diríamos, aparente oscuridad, con rayos, centellas y truenos constantemente, diríamos allí, manifestando la presencia de Dios en ese lugar. Pero sin embargo, mi amado, cuando uno tiene mucho contacto con, como se lo ha dicho en otras oportunidades, cuando uno tiene mucho contacto con lo sagrado, si no se sabe apreciar, puede llegar a volverse algo común. Y eso es lo que le ocurrió al pueblo. Sí, se acostumbraron a ver al monte en su cima, sobre todo puesto en tinieblas, a ver destellos de luces y oído, obviamente, de ese sonar de trueno a la distancia. Pero esto para ellos no fue, mi amado hermano, diríamos así, como que un letrero en rojo diciendo: esperen, que ya voy a cumplir mis promesas, sino que más bien, acostumbrándose a esto, mi amado, se olvidaron de todo lo que Dios les había prometido. Ahora bien, en el versículo 1, mi amado, dice el Espíritu Santo que el pueblo, si inmediatamente ante la impaciencia, obviamente ya le di las razones del por qué estaban impacientes, mi amado, ellos se acercan en sucesión al siguiente líder que vieron durante toda su campaña de liberación, porque Moisés nunca estuvo solo, siempre fue acompañado ¿por quién? Por su hermano Aarón. Van directamente, diríamos, donde Aarón, esperando que Aarón tome las riendas de un liderazgo momentáneamente dejado en suspenso, en el aire. Pero, mi amado, a Aarón le quedó sumamente grande este sitial. El líder, mi amado, que podría haber en ese momento haber explotado sus mayores cualidades, ese líder prácticamente se desvanece. Ya que un verdadero liderazgo en Dios no se sujeta, mi amado, a los gustos y los deseos del pueblo, sino, mi amado, hablando ya de un líder religioso, a los gustos y deseos de Dios. Si usted, mi amado, es un líder en casa, si usted es un líder en medio de su hogar, de su familia, ¿a quién realmente usted serviría? ¿A los gustos y deseos de los suyos o a los gustos y deseos de lo que premisa un hogar? Un hijo, un esposo, una esposa puede pedir muchas cosas, pero un verdadero líder de casa, por ejemplo, sabrá que hay ante todo responsabilidades. ¿Verdad que es así? Ante todo hay responsabilidades. Y en medio de esas responsabilidades, mi amado hermano, es Dios el que tiene que guiar nuestras vidas. Si bien es cierto, y quisiera que en este momento, mi amado, usted pueda llegar a considerar los dichos de la boca del Señor, cada uno de nosotros tiene en Dios premisas, primero personales, premisas que de una u otra forma, mi amado hermano, debemos de considerarlas de manera muy amplia. Usted dirá: pastor, ¿pero por qué me mencionar en este momento? Bueno, es porque, mi amado hermano, yo también anhelo y deseo que con lo que usted hoy por hoy tiene mucho contacto, un culto, una prédica, una administración, Dios aquí nos favorece enormemente de muchas maneras. Pero yo quiero, amado, que lo sagrado no se le haga común. Que cada vez que usted escucha de Dios una palabra, no se le haga común. Que cada vez que usted escucha una prédica, no se le haga común. Que cada vez que usted viene y canta, mi amado, no se le haga común. Porque ese ha sido el error de mucha gente cristiana, que ha tenido mucho contacto con la Biblia, con la oración, con un culto, con una administración, y se le ha hecho común. Y lo común
puede, mi amado, traer como gran riesgo, y esto quiero que tenga muy presente, puede traer como un gran riesgo, mi amado, no solamente un debilitamiento, sino una ineficacia. Una ineficacia, mi amado, de lo que Dios busca y anhela en nuestras vidas. Es importante, mi amado, que usted y yo tengamos muy presente que todo lo que Dios de aquí en adelante nos va a hablar, mi amado, será como para reconsiderar nuestra forma de manifestarnos, mi amado, como hijos de Dios de manera obviamente activa, en un servicio genuino, en un servicio a Dios, mi amado, donde no solamente se debe de contemplar, diríamos, las demandas, sino también, mi amado, las exigencias que Dios nos está haciendo cada día, no solo en medio de una sociedad o en medio de una iglesia, sino en medio también de nuestros propios hogares. Cuando yo voy a la Biblia, mi amado, considero que el pueblo está ahí a las faldas del monte. Y en medio de ello, dice pues la Escritura, que el pueblo le hace una demanda a pensando que este hombre había posiblemente muerto en ese tiempo, que había de pronto desaparecido. Ellos no tenían, o no, por lo menos no tenían visiblemente a su líder. Y dice la Biblia, versículo número 32, versículo 1 en la mitad, dice: levántate, le dice el pueblo. ¿A quién le dice? A Aarón. Y le dice: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este, hablando de este siervo, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos. Es decir, nuestro líder no está delante de nosotros. Y como no está, necesitamos que algo o alguien ocupe su lugar. Entendamos estas palabras en su profundidad. El pueblo demanda y pide, mi amado, sí, que su líder esté con ellos. Pero, amado, debemos de entender que los seres humanos, todos los presentes, no somos eternos. ¿Sí? Usted quisiera estar posiblemente con sus hijos de inicio a fin, pero en algún momento usted tendrá que partir. ¿Sí me entiende aquello, verdad? En algún momento, mi amado, la cuerda de nuestro reloj va a dejar de marcar, o la pila de nuestro reloj se va a agotar y no va a haber repuesto. Nuestra pila es una sola. Sí, es una sola. Y mientras Dios permita que la pila te dure, obviamente que tú deberías de estar enfocado en todo lo que Dios desea para ti y para los tuyos. Pero cuando eso se acabe, mi amado, usted tiene que entender que la labor que usted hizo mientras Dios le dio vida, mi amado, la labor de ahí en adelante, a usted, mi amado, le toca confiar en Dios para que sea Él el que continúe lo que usted sembró en los suyos. ¿Sí me hago entender en esta parte? Si usted hizo bien su trabajo, créame, irá tranquilo a encontrarse con Dios. El pueblo, mi amado, anhelaba ver a su líder, pero su líder había sido ausentado por voluntad divina. Ojo, el líder se ausentó no porque él quiso ausentarse, sino porque Dios dijo que era necesario que él suba. Amén. Y mientras eso ocurrió, mi amado, Aarón, porque quiero enfocarme mucho en Aarón en esta mañana. Aarón tuvo, mi amado, por decirlo de alguna forma, la oportunidad de ser el gran representante en la ausencia de Moisés de Dios en medio de ese pueblo. Tuvo una preciosa oportunidad de poder ser, mi amado, para el pueblo un verdadero ícono, un verdadero paladín de justicia en Dios. Sin embargo, mi amado, a Aarón le quedó sumamente grande la demanda que se le hizo. Hay otros textos bíblicos que lo iremos topando, como lo que se narra, por ejemplo, en Deuteronomio 9, ya mismo lo veremos, por favor, desde el 8 en adelante, ¿sí?
o posiblemente lo que se nombrará mucho más adelante, mi amado, respecto de que, si dirá ya en los versículos 21 y 24 del mismo capítulo 32, donde se verá a un Aarón, mi amado, ¿cómo le digo?, arrastrado por la corriente. No por ello deja de ser menor, sí, o mayor responsable. Él es el responsable. Si el líder, mi amado, o si el que está a la cabeza gira, si está a la cabeza, si él gira, todo el cuerpo girará. Eso es así, mi amado. Cuando usted agarra a sus hijos, los agarra de sus manos y usted va caminando por las calles, si usted gira a la izquierda, automáticamente todos giran. Si usted se detiene, todos se detienen. ¿Sí? Si usted avanza, todos caminan. Mi amado, es importante considerar las pautas de ese liderazgo. Aarón, mi amado, tenía en ese momento, digo yo, una oportunidad para con este pueblo. Tenía una oportunidad, una que va a definir, ¿sí?, lo que él puede llegar a ser en Dios de ahí en adelante. ¿Cuál era esa oportunidad? Manifestarle al pueblo, mi amado, ante todo, no sus caprichos, sino la voluntad de su Dios. ¿Sí? Mira, tus hijos te pueden pedir cualquier cosa y está bien. Ellos hasta cierto punto, no digo que nos tientan, pero sí nos provocan. ¿Sí? Y de ti depende satisfacer lo que ellos piden, ¿verdad? Tú puedes decir, no, eso no te lo puedo dar, o esa salida que me pides en este momento no puede ser. De ti dependerá, mi amado, conducir o guiar a tu gente. De ti, solamente de ti dependerá. Y si tú tienes como premisa a tu Dios en tu corazón, tú sabrás que tus decisiones no van estrictamente ligadas a los caprichos de ellos, sino a lo que Dios ha establecido como principios en tu vida. ¿Y cómo te enteras de esos principios? Cuando tú te entregas a la voluntad de Dios. Cuando tú oras al Señor, cuando tú lees la Escritura, entonces tú comienzas a llenar, dado tu corazón, de lo que Dios anhela para tu familia y para los tuyos. Y si estás al frente de una iglesia, pues para la iglesia también. Mi amado, y dice la Biblia, versículo 1, y ellos se acercan a Aarón y le dicen, el varón, y mira cómo empieza. Sí, levántate, haznos dioses. Ellos dan a Moisés, si tú me preguntas a mí, leyendo la primera parte del verso 1, ellos prácticamente dan a Moisés por muerto o desaparecido. O lo dan por muerto o lo dan por desaparecido, porque hacen ver a Aarón, le hacen ver a Aarón, mi amado, como que si ya Moisés está fuera del escenario. No sabemos qué le ha acontecido. ¿Sí? Versículo número 1. Si no sabemos qué le ha acontecido, y por ende, haznos dioses ajenos. Curioso, mi amado. El término dioses, visto bajo la marquesina de la etimología de las palabras, viene del término Elohim, que es uno de los tantos nombres que se le atribuye a nuestro Dios en diferentes idiomas. El Elohim. Haznos, sí, un Dios, dicen en otras traducciones, no dioses, un Dios, sino que el término Elohim es un término plural. Haznos un Dios. Ahora, no quiero que usted tampoco malentienda el fundamento de lo que ellos piden. El pueblo, mi amado, pide que se le haga una imagen de Dios. Eso es lo que está pidiendo el pueblo. Ellos no están pidiendo que se les haga un Dios semejante a los dioses egipcios. Ellos están pidiendo que se le haga un Dios que represente al Dios que los ha sacado de Egipto. Aquí las cosas hay que puntualizarlas como son. No se le puede, ¿sí?, no se le puede desvirtuar, en todo caso, ¿sí?, decir que ellos están pidiendo a Apis, están pidiendo a Ra, están pidiendo a las diversidades de divinidades que tenía Egipto. No, ellos están solicitando, mi amado hermano, que se haga un Dios del Dios que los ha sacado de Egipto. Y esto lo corroboro, mi amado, por las mismas palabras que menciona Aarón.
¿En qué momento? Mira, cuando yo avanzo un poquito, y ven conmigo a la Biblia, por favor, Éxodo capítulo número 32, ahora el verso número 8, allí se nos dice con claridad, mi amado hermano, lo que estoy diciendo. Dice el Señor, versículo 8 estamos, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho, dice Dios, un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, ojo, han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora viene una pregunta. ¿El pueblo de Israel sabía quién los había sacado de Egipto? Claro que lo sabía. E inclusive Dios había dado señales al pueblo previo a las plagas para hacer reconocer en medio de ellos, mi amado, que era Dios, el gran Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que había, amado, hecho milagros para poder sacar al pueblo de Egipto. Cuando volvemos, pues, aún también hay otro texto que está, digo yo, ahí implícitamente manifestando que cuando el pueblo pidió un Dios, mi amado, ellos asumían que era Jehová, pero representado a través de algo que se podía ver. Son las palabras, mi amado, que menciona el mismo Aarón. Cuando yo vuelvo a Éxodo capítulo 32, versículo, acompáñame por favor, número 4, se repite el asunto. Y él los tomó, hablando de Aarón, de la mano de ellos le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces, dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando vuelvo al verso 2, Aarón, llamado ante la demanda, dice la Biblia, que comienza a pedir ¿qué cosa? Aquí hay una acotación, mi amado, que posiblemente muchos la dejan pasar por alto, pero alguien argumentó algo respecto de lo que dice el verso 2. Dice, y léalo por favor, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Cuando Aarón hace esta solicitud, mi amado, aquí debemos de contemplar algo especial. Si yo les dijera en este momento, yo sé que aquí no se acostumbra para nada, solamente lo hago por mero ejemplo. Si yo le dijera, ay mi hermana, si yo le dijera, ponga su manito de pie y mirando para los hermanos. Si yo le dijera a usted, amada hermana, dice, pase por el medio del pueblo y que pongan ahí aretes que tienen puestos, relojes, y si hay anillos de compromiso de matrimonio, mejor, algo que tenga valor, que sea de oro, que lo pongan. Pase un poquito por ahí. ¿Cuánto le digo? No se lo puede devolver. Gracias, mis hermanos. Si alguien pidiera estas cosas, o tendría que tener un trabajo previo de convencimiento para hacerlo, o a su vez el pueblo estar tan seguro, el pueblo estar tan o tener tan encarnado su petitorio como para que ellos puedan desprenderse de manera tajante de aquello que les pertenece, porque Aarón no les pide del oro que han recibido, ojo, del oro que han recibido en exceso luego de la salida de Egipto y que posiblemente mucha gente lo tenía en sus carpas, sino que le pide, mi amado, a toda la multitud que se llegó a él para pedirle que le hagan dioses ajenos. Son de las cosas que ellos tienen en ese momento, en ese encuentro con Aarón. Es decir, que vinieron a él y él dijo, perfecto,
Sí, pónganme en este momento delante de mí sus aretes, sus anillos, todo lo que ustedes traen consigo. Hago alusión de este pedacito, mi amado, porque quiero dejar en claro de que hay quien dijo algo que rescato obviamente lo que necesito para este momento. Hay quien dijo, Aarón se vio tentado a querer tirar abajo la locura del pueblo. Y ante esa, diríamos, pequeña barrera que él trató de interponer, se atreve a pedirle a ver si realmente quieren lo que quieren, si ellos estarían dispuestos a despojarse de lo que cargaban encima. Alguien acotó esto y yo rescato esas palabras. Rescato, mi amado, ese pensamiento o esa forma de ver el escenario. Puede ser, mi amado. Puede ser que sí. Si bien es cierto pedir en ese preciso momento todo lo que, mi amado hermano, ellos traían encima para despojarse, hubiese volcado al pueblo y decir, no, ¿cómo es posible que yo, mi arete, que es de mi abuela, esto es de mi herencia, o el anillo del matrimonio, como escuché ayer al hermano dando un testimonio, ¿cómo es posible? Si se lo doy, me dicen que no la quiero, y cosas como esta. Moisés, mi amado, pero Aarón sí lo pide. Y cuando Aarón constata y ve que en el pueblo no hay ningún tipo de ¿qué? Ningún tipo de impedimento. No hay ningún tipo, amado, de reproche, sino que hay una liberalidad mancomunada. Entonces Moisés, mi amado, insisto, se hace conforme al petitorio del pueblo. Es decir, cede ante las pretensiones de las masas. Cede. Es triste ver un líder, mi amado, posiblemente, y el país lo tiene, ¿sí? Él no solamente hablando de cabeza, sino de muchas organizaciones, que se ceden muchas veces ante el bullicio o ante la presión. Yo escuchaba en medio de este alboroto social que hemos tenido, ¿sí? Que por ahí no faltaron, nunca faltarán, ¿sí? Locutores de pronto de radio, de televisión, de internet, que decían, pero hagan lo que los presos dicen. Ustedes deben haber escuchado también. No todos, pero los que sí andan por ahí cazando noticias. No faltó alguien que dijo, pero pobrecitos, el gobierno hace mal. La violencia pararía si ellos dejaran a los presos donde están. Si bien es cierto, mi amado, puede ser que haya sido una opción como para bajar las aguas de este terrible desenfreno de violencia. Mi amado, debemos de entender que el mal seguiría ahí. Que el león está dormido nada más. Y que si en algún momento, mi amado, se despierta con mayor fuerza, obviamente, porque eso sí, el mal que tiene nuestra sociedad es un cáncer. Un cáncer que yo ya podría, sin ser médico, diagnosticar que esto ya es una metástasis social. ¿Sí? Es decir, que el cáncer está, sí, arraigado en todo tipo de sistema. Si un líder cede, mi amado, ante semejante demanda, ¿cómo terminaría o cuál sería el fin del pueblo? Aarón cede, y al ver que el pueblo responde quitándose lo que trae encima y dejándoselo, mi amado, él se pone manos a la obra. Él luego más adelante querrá justificarse, pero es injustificable. Dice pues el versículo número 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Ojo, trajeron lo que tenían encima puesto. Trajeron todo. Pide arete, anillos, cadenas. La gente comenzó en ese mismo momento a vaciar sus bolsillos.
Y él los tomó, y me encanta porque lo dice de esta forma, de la mano de ellos, y luego que obviamente los tomó, le dio forma, ojo con esto, forma con purir, que es un implemento que ha cambiado de nombre para nosotros, con cincel. ¿Sí? Le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Respecto de este pasaje, mi amado, ¿sí? Del versículo número 4, ¿sí? El término becerro más bien se podría entender como, ¿sí? Como un, ¿cómo le digo acá? Como un toro. ¿Sí? De hecho, hay pasajes que atribuyen a este término de becerro como el hijo de una vacara, un ternero. ¿Sí? Sin embargo, mi amado, visto bajo la marquesina propiamente del texto, era un toro, o el hijo de un toro. Le dio forma. Moisés querrá, ya luego de que es confrontado, querrá, como Poncio Pilato, lavarse las manos, pero es imposible, imposible. Y acompáñenme por favor, porque sí quisiera ver lo que dice el Señor en el versículo número 21 en adelante al verso 24. Me adelantaré solo leyendo. Dice el Señor allí, y él responde y le dice: no se enoje mi Señor. Le dice Aarón a Moisés: no se enoje mi Señor. Y esto es verdad. Tú conoces al pueblo. Y dice, el cual es ¿qué cosa? Inclinado ¿a qué? Al mal. Ahora, en esto Aarón no se equivocó. Y Moisés, claro, que sabía que el pueblo era inclinado por naturaleza ¿qué? A hacer lo malo. Pero seguidamente, sí, Aarón, mi amado, pretende esquivarse su responsabilidad. Y dice: porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 24. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y ojo, y me lo dieron. Y yo no sé, aquí como que si él hubiera tenido una varita. Dice: lo eché en el fuego y salió este becerro. Se lo tiré y ¡pum! Apareció un becerro. No sé. Por eso es que los primeros versos del capítulo 32 hacen la acotación al hacernos saber de que Aarón, mi amado, tomó herramienta, ¿sí? Tomó los aparejos y él le dio forma. Él le dio forma. Y como para rematar el mal que hace Aarón, mi amado, una vez que Aarón se da cuenta que lo que él ha hecho ha sido de agrado para todos los que le pidieron que lo haga, Aarón, mi amado, complementa su, no puedo decir equivocación, porque esto no es una equivocación. Uno se equivoca cuando de pronto, en vez de girar a la derecha, gira a la izquierda, porque se desorienta. Pero equivocación no es ir a la tienda, pedir una cerveza y tomársela. Eso no es una equivocación, ¿verdad? Aun cuando usted lo quiera revestir como que si es: ay, me equivoqué, me tomé una cerveza. Ay, Señor, perdóname, qué equivocación tan grande. No, eso no es una equivocación. Que cuando se hace lo que se hace, en el verso 5 dice la Biblia: y viendo esto, Aarón, ¿qué cosa, mi amado? Que para el pueblo esto fue, ¿qué cosa? Algarabía, fue gozo, fue de gran entusiasmo. Viendo esto, Aarón, aparte de lo que no lo pidieron, él se encarga de hacerlo. ¿Qué cosa? Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, y mira esta palabra: mañana será fiesta para Jehová. Este texto, ese versículo, amado, da por asentado de que el pueblo no estaba pidiendo dioses paganos, sino que se haga de Dios
Dios como lo tenían los otros pueblos, representado a través de una imagen. ¿Y por qué un becerro? ¿Por qué no un perito, un loro, un gato? Porque asociaron, mi amado, que lo que ellos habían sacrificado en esa última previa plaga era lo que posiblemente, ¿sí?, podía encajar en la adoración, ¿sí?, en medio del desierto. Y dijeron, bueno, el becerro que hemos sacrificado y que nos salvó de la muerte de los primogénitos, bien puede ser el mismo becerro el que nos conduzca ¿hasta dónde? Hasta la tierra prometida. Aarón lo sabía, todo el mundo lo sabía. Eso es como que yo, mi amado, equivocadamente coja la Biblia y la ponga en medio de la sala de mi casa o en el comedor, como algunos, o hay una gente que le pone, inclusive le compra un pequeño altar ¿verdad?, con el molde que corresponde y pone ahí la Biblia abierta. Yo he visto casas que tienen así, que hay un altarcito ahí, tienen la Biblia abierta, mi amado, y la tienen, si es para lectura, bien por usted, pero si es para rendirle algún tipo de tributo o homenaje, hace terriblemente mal. Porque alguien podría malentender que aquí no se adora posiblemente como se lo hacía en otros tiempos. Aquí no se adora al Cristo del consuelo o al del crucifijo, sino que ahora el cristiano está adorando la Biblia, ¿sí?, que en cuyo caso vendría a ser lo mismo. Tratar de adorar lo que represente a Dios está fuera de todo orden de lo que Dios dispone para su pueblo. ¿Sí? Yo no puedo adorar la oración. Yo no puedo adorar la lectura bíblica, en el buen sentido de la palabra lo digo. ¿Sí? Porque al único que merece adoración es al Dios que me da su palabra, o al Dios que me conecta a través de la oración, hermano. A Él es que debemos adorar. Cuando yo voy al texto bíblico, y le había mencionado de Deuteronomio, capítulo 9, acompáñame por favor al quinto libro de la Biblia. Moisés, llamado, dándole una remembranza al pueblo y a su terrible, ¿sí?, oposición hacia su Dios, les recuerda diciendo, en Horeb, verso 8, en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Es decir, que estuve en un ayuno, sí, íntegro, absoluto. Versículo número 11. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho él no dice un becerro, Dios no dijo un becerro, Dios dice, han hecho una imagen de fundición. Dios sabe con qué intención hicieron el becerro. ¿Con cuál? Para poderlo, ¿qué cosa? Identificar a Él con algo que se pueda ver. De ahí la prohibición de Éxodo capítulo 20, fuera de los 10 mandamientos, donde Dios prohíbe, diciéndole, ya Dios se anticipaba y decía, dile al pueblo, no se hagan imagen de mí, ni de plata, ni de oro, ni de ningún material parece. ¿Por qué, mi amado? Porque Dios quería que el pueblo aprenda, parece paradójico, a ver lo invisible y a confiar en lo que no se ve. Porque aún en el Nuevo Testamento la Biblia dice que lo que se ve, mi amado, es perecible, pero lo que no se ve es eterno. Y aún adicionalmente a esto, dice el versículo 13, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que ese pueblo es pueblo de dura cerviz.
Es decir, es un pueblo duro de sujetar. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Vuelvo al texto de Éxodo 32. Hermano, Dios, luego de esto, no me quiero adelantar mucho, pero luego de esto, Dios pensó prácticamente a toda esa generación, a todo este pueblo, pensó en el mismo lugar donde estaban, en terminarlos. Ahí mismo, hermano, para Dios hubiera sido como que 1 más 1 es 2. Fuego del cielo hubiera caído y hubiera arrasado con todo. O por otro lado, hubiese Dios permitido que los enemigos de Canaán se levanten y salgan contra ellos y los hagan pedazos. Y te cuento algo, si eso hubiera ocurrido, Aarón hubiera estado a la cabeza de la gran mortandad. Porque Dios no hubiese tenido contemplación alguna ante una inoperancia y ante una falta de liderazgo, luego de haber Aarón experimentado a Dios con sus más grandes poderes y milagros. Cuando vuelvo al capítulo 32, dice el Señor, luego de que Aarón manifiesta de que a la mañana siguiente el pueblo madrugue para darle fiesta a Jehová. Al día siguiente, verso 6, dice, madrugaron. ¿Sí? Y esto es muy típico del pueblo, ¿ah? Cuando se trata de buscar al Dios que es en espíritu y en verdad, la gente viene a la hora que le da la gana. Pero cuando se trata de hacer procesión al Cristo del Consuelo, la gente madruga. ¿Verdad? Es típico de los pueblos, ¿ah? Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y este pasaje, mi amado, tiene que ser visto bajo la verdadera marquesina, ¿sí? o con la verdadera importancia que el Señor le quiere dar. Dice, y se sentó el pueblo. Luego de eso, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó, dice la Biblia, ¿qué, mi amado? Ajá. Y se levantó a regocijarse. Aquí, mi amado, obviamente hay que entender dos cosas: comer y beber. Ya Dios, y usted creo que lo reconoce en el Nuevo Testamento, tenía ya la prohibición otorgada de poder, mi amado, rendirle culto a un Dios pagano, y mucho más si a ese Dios pagano se le hacía algún tipo de ofrecimiento, hablando ya de libaciones o de comida. Tanto que la iglesia actual tiene de parte de Dios en el Nuevo Testamento la prohibición, hermano, de comer lo sacrificado a los ídolos. Porque Dios esto lo compara como rendirle culto a los mismos demonios. Pero por otro lado, está, mi amado, lo que dice el Señor cuando dice, y el pueblo se levantó, ¿a qué? A regocijarse. Y aquí quiero leer algo, mi amado, algo que me parece que es importante que usted lo considere. En un comentario bíblico dice, el levantarse a regocijarse es una forma elegante, dice este texto, es una forma elegante de hablar de la grave inmoralidad entre el pueblo, en la que cayó, el pueblo de Israel. Su adoración incluyó comer, beber, en el sentido de embriagarse, y luego de aquello el desenfreno que suele acompañar a tales exageraciones, la inmoralidad sexual. Si usted, mi amado, ha sido de aquellos que ha visto anteriormente, casi no se ve mucho esto, pero cuando se hacen estas fiestas de carnaval, sobre todo en el país de Brasil, mi amado, lo que se ve muy bonito y colorido, aparentemente por las calles, luego termina en orgías de manera ilimitada. Lo que se empieza como un acto folclórico, luego termina como un acto de depravación. Eso mismo, mi amado, el pueblo calcó, o el pueblo inauguró, dicho de otra forma. Lo que empezó aparentemente como una fiesta solemne a un Dios visible ahora,
terminó en un bacanal. ¿Por qué, mi amado? Porque obviamente al querer tener una aparente adoración, incluyendo comida y bebida, que es otra cosa más que la burla y el desenfreno por la bebida, mi amado, es evidente que esto va a acarrear pecado tras pecado. Yo soy, como lo dice la Biblia, observador de que cuando Dios dijo que un monte llama a otro monte, es que un pecado llama a otro pecado. Sí, mira que la ira puede llamar al crimen. El celo puede llamar, hermano, al crimen. Así de sencillo. Un hombre iracundo puede llamado a la pelea. ¿Sí? Un insulto puede llamar, mi amado hermano, ¿sí?, a un duelo de muerte. Una cosa llama a la otra. Y al día siguiente, pues dice el verso 6, madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer, a beber, y se levantó. Insisto, ese regocijarse implica, llamado en el idioma hebreo, a juegos sexuales. Y allí, mi amado, entre la borrachera y las orgías, el pueblo celebraba. Sí, ya que el término regocijarse aquí, mi amado, viene del término hebreo sahak, S-A-H-A-Q, sahak, que significa borracheras, incluyendo orgías inmorales y juegos sexuales, en el término regocijarse. Mi amado, Dios, que estaba obviamente al tanto de todo lo que el pueblo estaba experimentando, en el verso 7, y aquí me voy a quedar, en el verso 7, de manera como que instantánea, mientras el pueblo estaba en tremendo bacanal, llamado, entonces dice la Biblia, Jehová dijo a Moisés, anda, le dice, luego de que Dios observa todo esto, ¿sí? Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Verso 10, léalo por favor, que hasta aquí me voy a quedar. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Concluyamos. Amado hermano, la Biblia me da algunas observaciones y quiero concluir con lo siguiente. El pueblo pensó que Dios había dejado inconclusa su obra, que solo había podido libertarlos de la esclavitud, pero no continuar, porque las palabras del pueblo cuando van ante Aarón son muy precisas. Cuando le dice levántate y haznos, dice aquí, dioses que vayan delante de nosotros, y cuando dice delante, dice que nos continúen dirigiendo. El pueblo pensó que Dios había dejado su obra inconclusa. Filipenses dice en su primer capítulo, verso 13 en adelante, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, para que vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, si ustedes estén persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de la venida de Cristo. Hasta el día de la aparición de Jesús. Jesús, mi amado, no ha dejado
sí, abandonado solo a su pueblo. Aun cuando por muchos de nosotros, como dice la misma Biblia, lo tengamos por tardanza. Moisés tardó y ocurrió lo que ocurrió. Para muchos hoy por hoy ven tardía la venida de Jesús. Y paradójicamente también, mi amado, muchos pueblos caen en el desenfreno por su desesperación. No es pretexto, no es excusa, sigue siendo pecado. Lo triste, y te lo anuncio, es que hoy por hoy ya no quedan Moisés, o dicho mal, o Moiséses que estén intercediendo por ti para que no te destruyan. Gloria a Dios por este hombre que intercedió por el pueblo. Pero en la actualidad, mi amado, ha bajado enormemente la capacidad de esos líderes que puedan estar orando y clamando por ti. Cuando o te apartas o le das lugar en tu corazón a algo que no es Dios. Amado hermano, considera que todo esto que tú estás viendo acá, mi amado, son simplemente vivencias del pasado, que si tú y yo no tenemos cuidado en poderlas en Dios, asimilar y aprender y hacer lo que a Dios le agrada, nos pueden, amado, venir con gran juicio a nosotros mismos. Mi amado, Moisés se quedará en ese monte, no bajará. Dios le ha dicho desciende, y desciende rápido. Pero Dios sabe, y Moisés también, que si él descendía, simplemente Moisés sería un mero observador de cómo Dios destruiría a todos los que había bajado o sacado de Egipto. Él hubiese bajado. Él hubiese, mi amado hermano, aparecido en el escenario, sí, de su Dios con la palabra, pero simplemente ¿para qué, mi amado? Para ver cómo Dios los aniquilaba. Y Moisés, mi amado, tiene la precaución de no descender de ese monte sin tener la garantía de Dios de que va, mi amado, a perdonar a ese pueblo. ¿Cómo lo hará? ¿Qué medio podría ser cambiar a Dios de parecer ante una falta tan grave como la que el pueblo había hecho? Amado, si usted quiere aprender a orar como un verdadero intercesor, como alguien que se ajusta a lo que aún en lo que Dios posiblemente ya ha determinado, amado, no pierda el próximo culto del día domingo. Nuestra oración tiene que ir, mi amado, revestida de lo que este hombre en intercesión logra. Pero para eso usted tiene que venirlo a descubrir cuando venga el próximo día domingo y sea el mismo Espíritu Santo, sí, el que lo guíe a toda verdad. Amén. Ahí le damos